Que el Señor nos siga bendiciendo esta mañana. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en este lugar, escuchando su palabra y recibiendo sus bendiciones. Reiteramos la bienvenida para todos los que estamos aquí. También un saludo para los que nos están viendo a través de internet. Un saludo para el hermano, su esposa y su familia. Que el Señor los bendiga grandemente. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ministre a través de su palabra y nos bendiga. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bendición, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Padre eterno. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre a esta hora, Padre. Gracias porque tú eres fiel y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, por todo lo que vas a hacer esta mañana, y te pedimos, Señor, que tú bendigas todo este tiempo, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendito seas tú. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ir en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Y quiero que leamos con inteligencia para ir entendiendo lo que está pasando en esta lectura que vamos a hacer, porque sobre esto se va a basar la predicación de esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, pero que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey:
porque ha rasgado tus vestidos. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios. Vamos a compartir este mensaje sobre el tema: ¿qué escondes sobre esas opulentas vestiduras? Y para entender esto, hablamos sobre quién era Naamán. Naamán era, como dice su palabra, un general del ejército de Siria. Realmente, cuando vemos lo que a Naamán le está pasando, él tiene que luchar con varias cosas que vamos a ver el por qué le estaban sucediendo. Primeramente, él como general estaba acostumbrado primeramente a dar órdenes, a que lo que él decía se debía hacer, a las atenciones que también como general debía tener, el poder, el lugar donde él estaba. O sea, él sabía eso y mantenía, a través de todas esas actitudes y servicio, se comportaba de una manera orgullosa, a veces de una manera prepotente, porque él vivía en ese ambiente. Sin embargo, a pesar de todo esto, dice la palabra, como leíamos, era un varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima. O sea, era alguien especial, alguien que Dios también había usado para la salvación a Siria. O sea, Dios utilizaba, a pesar de las condiciones de este hombre, para sus propósitos. Sin embargo, cuando terminamos de leer el versículo 1 del capítulo 5, dice: pero leproso. Él tenía un problema serio. Y primeramente su actitud, su forma, como él, el ambiente donde él pasaba todos los días de su vida y lo que tenía que estar haciendo, contrastaba con lo que él tenía en ese tiempo, y como era la lepra. Y vamos a ver una enfermedad que en ese tiempo, o sea, las personas que tenían esa enfermedad eran apartadas de los demás. O sea, realmente pasaba una condición distinta. Pero tal vez cuando era una persona que no tenía muchos privilegios, pues a lo mejor nadie se daba cuenta, ni pasaba nada. Pero en este caso, con Naamán, por su condición, había algo distinto. Entonces,
Él como general, su vestimenta, o sea, el uniforme de un militar, es distinta a la que usamos todos aquí. Y en ese tiempo no era la excepción. Tenían diferentes tipos de uniformes, uniformes de gala, bueno, y tienen diferentes nombres. Para cada ocasión se utilizan diferentes uniformes. Entonces él, bajo su vestimenta, o sea, de general, de su apariencia, él escondía debajo de esas opulentas vestiduras la lepra, que no lo podía ver los demás en ese tiempo que le estaba comenzando. Porque ya cuando todo avanza, pues es difícil, por mucho que se quiera cubrir, difícil tapar algunas cosas. Pero él podía esconder en ese momento, a través de su apariencia, las cosas que los demás no podían ver, pero que sí él sabía y que le estaban afectando su vida y todo su ambiente. Y cuando veía sobre la vida de Naamán, sobre sus condiciones, sobre sus actitudes, podía recordar o tal vez entender por qué este hombre se comportaba de esa manera. No significa que todos los generales se comportan así, pero a veces como que dependiendo la condición donde estamos, tomamos ciertas actitudes de comportamiento. Y yo analizaba y podía ver también, quiero compartir con ustedes, para los que no saben, el Señor me dio el privilegio de ser profesional en la vida militar. Y digo que es un privilegio del Señor porque por estar allí conocí a la que ahora es mi esposa y ella, Dios la usó para que yo pudiera venir a sus pies. Entonces para mí es una bendición. Pero pude conocer, o sea, cómo no estoy comparando en este momento el ejército de Siria, pero como la vida de un militar profesional, y yo pude estar allí, y es como fácil que esos elementos de orgullo o aspectos negativos de prepotencia pueden surgir. No estoy diciendo tampoco que solo por los militares pueden ser así. Eso uno a veces podemos ver que no necesariamente en todas las profesiones o en los lugares, o a veces sin conocimiento, las actitudes surgen. Pero recuerdo que uno llega a acostumbrarse a tener a una persona a su lado por la ocupación, la saturación de actividades que uno tiene durante su vida laboral. A veces los mismos reglamentos internos permiten que uno pueda tener personas de cerca que estén haciendo todo a su alrededor para no interrumpir las cosas importantes que uno debe estar haciendo. O sea, que otras personas se encarguen de las cosas más sencillas para uno dedicarse a hacer lo que corresponde. Y tiene uno personas que están tomando nota, haciendo la agenda de lo que va a hacer durante todo un día. Personas que están preocupadas por asegurarse que los uniformes estén completamente limpios y pulcros, sus zapatos completamente lustrados, y todo lo que uno va a hacer debe estar en las condiciones de tal manera que no haya interrupción. Y uno va pasando en una puerta y cuando ve la puerta está abierta, alguien ya la abrió. A uno se le cayó una cosa, alguien ya ni ha caído, ya la agarró y se la está entregando nuevamente. Va a salir a un lugar y el motorista está con el vehículo y uno solo se sube, o sea, y a veces, o sea, eso es como una manera protocolaria y que con facilidad alguien puede como decir, o sentirse de una manera que el orgullo pueda llegar, que muchas cosas negativas puedan llegar a la vida de una persona que esté trabajando en la milicia. Y no era la excepción aquí de Naamán, que era
un general. Él tenía todas estas condiciones y quizás llegaron todas esas actitudes negativas a su vida y vemos a través de la lectura de su palabra cómo él se comportó. Pero Dios siempre tiene un propósito en cada situación. Como yo comparto con ustedes, el propósito de yo tener esa experiencia, bueno, a través, increíble, pero el Señor allí usa personas para que uno pueda venir a sus pies y entender que las cosas son distintas y entender que hay un Dios todopoderoso y que tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. ¿Y qué pasa con la lepra? Como decíamos, una enfermedad contagiosa, una enfermedad donde la persona se consideraba inmunda, donde podía destruir su cuerpo, sus huesos, y poco a poco iba como muriéndose en vida esta persona. Y por eso era prohibido que estas personas que tuvieran esta enfermedad pudiesen estar cerca de los demás, porque podían contagiar a los demás. Realmente, cuando Naamán se da cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, viene él y comienzan a actuar todos los que están a su alrededor. Y surge de personas que a veces podemos ver como insignificantes, aunque ante Dios todos somos iguales. O sea, no hay alguien que es más o que es menos, todos somos iguales delante de Dios. Sin embargo, aquí había una persona, una muchacha, que había sido llevada cautiva de la tierra de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta persona, Dios la utilizó porque ella conocía a Dios, porque de donde fue traída cautiva, había conocido a Dios y sabía que había alguien que podía sanar a Naamán de esa enfermedad. Y ella creyendo, y qué bonito cuando a través de la alabanza decíamos, si podemos creer. Si podemos creer, Dios va a hacer las cosas. Pero realmente vino esta muchacha y le dice, bueno, dice, si rogase mi Señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, esa mujer creyendo eso, sabiendo que eso es verdad. Pero como era imagínense una muchacha que había sido traída cautiva, o sea, no le creían los demás, y más el general con esa actitud no podía creer. Sin embargo, la esposa de Naamán llega y le comenta lo que esta muchacha había dicho. Y entonces también relata la escritura en el versículo 4, entrando a Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Vemos aquí, bueno, acuden al rey y le mandan una carta, como diciendo, bueno, como era el rey, él tenía la potestad de decir o de decretar que alguien era sano, pero hasta esa fecha el rey nunca había sanado a nadie de lepra, y por eso él se extraña cuando ve que le llega esa carta. Pero también es interesante ver cómo le están enviando cosas materiales, como decir, aquí le vamos a pagar, o sea, le están pagando el favor porque sanen a Naamán. Sabían que había la necesidad de que Naamán fuese sanado. Sin embargo, como nos sucede algunas veces
a nosotros que confiamos en las cosas materiales, confiamos en nuestras capacidades que creemos que son nuestras, confiamos en otras personas que consideramos que saben antes que venir delante de Dios. Y eso le estaba pasando aquí a Naamán, que mandan a solicitar a través de una carta, como hacían otros trámites, para que fuese sanado Naamán. Y aún así le están enviando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Para ese tiempo y para ese nivel, eso era algo grande, algo precioso, y que cualquiera recibía eso y podía devolver un favor. Y todavía allí estamos viendo cómo el orgullo de Naamán, su actitud negativa sabiendo de que tenía un problema serio, pero antes de ir a Dios todavía acuden a lo que tienen, a lo que creen que les puede resolver el problema. Y debemos ser cuidadosos en ese aspecto, porque como estamos relatando aquí de Naamán, la vida de Naamán, y que yo no justificando, pero decía, bueno, a veces alguien puede acostumbrarse o sentirse de esa manera por la posición que ocupa o por la posición que algún día ocupó también. Pero a veces no necesitamos estar en un lugar de esos para a veces ser orgullosos, tener esas actitudes negativas que pueden estar, o sea, que pueden convertirse en una lepra que andamos. Y podemos estar bien vestidos, pero ¿qué escondemos debajo de esas vestiduras? ¿Por qué estamos escondiendo debajo de las vestiduras opulentas que podemos estar? Y a veces no me estoy refiriendo solo a la vestidura física, sino a lo que pretendemos aparentar en algunas situaciones. Y que eso lo que estamos manifestando es que estamos confiando en los demás personas, en lo que tenemos o en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad. Pero no logramos entender que todo eso que acabo de mencionar no lo tuviésemos si no es por la misericordia de Dios, si no es porque Dios le ha placido darnos algunas cosas, pero no para que seamos orgullosos, no para que actuemos de manera negativa, sino para que lo utilicemos para alabar y bendecir el nombre de Dios, para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sabe eso, pero Él trata con cada uno de nosotros en la actualidad, y así como estaba tratando con Naamán en ese tiempo, para que podamos entender que el único dador de la vida, el único sanador solamente es Jesucristo. Y a veces perdemos tiempo en actuar de manera precipitada, en querer nosotros resolver las cosas a nuestra manera, o acudir a personas que a lo mejor nos dan los consejos que no son los adecuados, o que lo están dando de acuerdo a lo que están viviendo o a la emoción que están pasando también. Y por eso es importante que antes de acudir a las soluciones precipitadas o de consejos de personas que a lo mejor no están bien delante de Dios. Y por eso es necesario que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, vengamos delante de Dios, nos humillemos y pidamos su sabiduría, pidamos su dirección, pidamos su guía,
y Él va a ministrar a nuestras vidas y nos va a poner a personas, porque Dios es detallista y nos pone a personas y nos manda a donde personas, pero que Dios sabe que tienen el mensaje que Dios nos quiere decir. Dios usa formas distintas para resolver nuestros problemas. El problema surge también porque a veces no nos damos cuenta, nosotros que tenemos una lepra. Nosotros nos consideramos que somos lo mejor que los demás, que nosotros sí podemos hacer las cosas, y aquí en este lugar donde estoy yo mando, y aquí yo estoy en mi casa y se va a hacer lo que yo diga, y aquí en el trabajo, bueno, como nadie me ve no voy a hacer nada también, etcétera. O sea, cómo vamos a actuar va a depender de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón y lo que tengamos en nuestra mente. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente? Es de lo que lo estamos alimentando diariamente. Si de lo que lo alimentamos es de la palabra de Dios, eso vamos a tener en nuestro corazón y ese va a ser el reflejo de nuestro actuar. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque también es fácil en un lugar como este tratarlo de una manera correcta, o sea, decir el Señor le bendiga y saludarnos y todo eso. ¿Seremos así cuando salimos de este lugar? ¿Seremos así con nuestros hijos cuando salimos de este lugar, si somos padres? ¿Seremos así con nuestros padres si somos hijos? ¿Seremos así con nuestro esposo, nuestra esposa cuando salimos de aquí? Y eso puede ser la lepra que a veces no nos damos cuenta que andamos nosotros. O sea, cuando vemos la lectura y decimos Naamán, es que era Naamán y esa lepra, esa enfermedad contagiosa y esa enfermedad inmunda, y podemos ver así como que es otra persona. Pero a veces sucede que nosotros actuamos y estamos con esa situación tan delicada. Y el problema serio es que no nos damos cuenta, que no sabemos que cargamos con eso todos los días de nuestra vida. A lo mejor somos de mecha corta, como dicen. Hacemos las cosas sin pensar. Y eso nos va a traer serios problemas cada día. Y en todas partes, comenzando en nuestra casa. Y por eso que es importante que cada mañana, al despertar, vengamos delante de Dios y le digamos, Señor, primeramente, dándole gracias porque nos da un nuevo día. Dándole gracias por la vida, porque a Él le ha placido que estemos un día más viviendo. Y eso es una bendición del Señor. Dándole gracias por lo que Él va a hacer ese día con nosotros. Y además poniendo delante de Él las cosas que Él ya sabe, pero que Él necesita que se las digamos. A poner en sus manos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra colonia donde vivimos, nuestro departamento, nuestro país, y comenzamos a poner en sus manos todo lo que existe, porque Dios lo ha creado, y que Dios tenga misericordia, porque a veces la maldad, el pecado destruye las familias, destruye la sociedad. Y hay personas que están actuando, pero han hecho un pacto con el enemigo, que el Señor lo reprenda, con Satanás. Y por eso quieren salir adelante y quieren resolver sus problemas de esa manera. Existe eso. La maldad existe, pero es más poderoso el que está con nosotros. Y por eso en el nombre de Jesús debemos atar todo espíritu de maldad a nuestro alrededor. Atar todo espíritu de muerte a nuestro alrededor. Y Dios va a obrar de una manera poderosa. Por eso le digo, Dios actúa si nosotros estamos confiando en Él.
si nosotros estamos delante de Él todos los días de nuestra vida. Y algo como una evaluación que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿cómo es nuestro alrededor? ¿Cuál es el ambiente en nuestra vida? ¿Es de zozobra? ¿Es de gozo? Hoy aprendíamos esta mañana que debemos estar gozosos no importando la situación. Pero eso es algo sobrenatural. O sea, ¿cómo se comportan las personas que están a nuestro alrededor? ¿Nos bendicen o nos insultan? Porque quiero decirles que el ambiente a nuestro alrededor lo hacemos nosotros, pero con la presencia de Dios. O sea, porque Dios actúa. Podemos ir caminando en un lugar y podemos encontrar una persona violenta, pero sucede algo sobrenatural porque nosotros vamos en oración, ya estamos, le hemos pedido al Señor que nos guarde y que hemos atado todo espíritu, como se llame, y esa persona que viene con ese espíritu violento desaparece, porque es más grande el poder de Dios, que actúa y que nosotros le damos lugar para que se pueda manifestar en cualquier lugar. Entonces Dios es todopoderoso y Él va a actuar, y si es la voluntad de Dios que surja algún problema, alguna dificultad, mire qué bueno, y esa es la confianza en Dios, que sabemos que Él va a resolver esa situación. Sabemos que no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, sino que va a ser Él el que va a actuar y va a resolver cada cosa, cada dificultad. Y como aprendíamos esta mañana también, que Él no va a poner cargas sobre nosotros que no podamos resolver, Él sabe, Él nos conoce y Él conoce nuestro corazón, y por eso decía que es una evaluación que debemos hacernos. ¿Cómo estamos? Yo le compartí a mi esposa anoche y le decía, yo le doy gracias a Dios porque si a mí me preguntaran cómo está la situación del país, y bueno, si no escuchara noticias, ¿va? O sea, así donde yo me muevo y le doy gloria a Dios por eso, yo no veo ni alguien violento, no me encuentro con nada. Yo le digo, Señor, te doy gracias porque me das el privilegio que donde quiera que me mueva sin restricción, porque voy a donde quiero ir, pero tampoco haciendo las cosas que corresponden hacer, ¿va? Porque no digo, como voy con Dios, puedo ir a cualquier situación que puede afectarnos también, o sea, pero que nosotros estamos en un lugar no adecuado. Pero si tenemos que pasar por un lugar peligroso y nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a guardar. Y yo les decía, bueno, pasamos, vamos a todos los lugares y yo no veo todo lo que sale en las noticias. Pero cuando me voy a los periódicos y a los noticieros, realmente es algo dramático, es algo complicado. O sea, ver una situación donde todo como que se va desbordando. Pero por eso pregunto, o sea, ahora si el Señor a usted le da la oportunidad de ver todas esas situaciones de muertos y de ver cosas así que a veces son traumáticas para algunas personas, entonces Dios también está tratando con usted algo. A lo mejor el Señor quiere que usted esté orando, a lo mejor el Señor quiere decirle algo especial para que usted a lo mejor usted se ha descuidado de la oración o se ha descuidado de alguna cosa. O sea, Dios siempre tiene un propósito, pero cuando estamos con Cristo, o sea, todo tiene un propósito bueno, porque Dios quiere que estemos mejor cada día. Dios quiere que recibamos su bendición, porque a través de su palabra existe gran cantidad de promesas para cada uno de nosotros, y esas son verdaderas, son reales. Pero a veces nos descuidamos, nos olvidamos de las cosas, porque nos distraen esa lepra que podemos estar cargando. Y lo más grave es que no nos hemos enterado que tenemos esas cosas. Eso sería lo más grave, porque el primer paso para comenzar a resolver cualquier problema es identificar
que tenemos un problema o que estamos en un problema. Identificarlo. Cuando identificamos, ese es el primer paso para saber que hay que resolverlo. Y saber que tenemos a alguien poderoso que va a ayudarnos, como lo ha prometido en su palabra. Surge algo curioso aquí también con Naamán, porque cuando Eliseo, dice en el versículo 8 de Reyes, Segunda de Reyes 5, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense la actitud con que llega Eliseo. Él iba con sus vestiduras de general, con sus carruajes, o sea, con todo su... Él iba así como era, pues, como general, como de esa manera. Y qué sorpresa cuando, dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán, como iba para donde el profeta, o sea, lógicamente, como decía, bueno, no tengo otra opción, y si me han dicho que el profeta me va a sanar, entonces voy a ir, pero sin embargo él no fue así de una manera humilde. Él fue como general y con todos sus caballos y sus carruajes, y él llegó de esa manera. Y como él era el general y él estaba acostumbrado a que cuando llega a un lugar salen a recibirlo, o sea, ese es lo que él estaba acostumbrado. Pero resulta que en este caso el profeta no salió a recibir al general, sino que dice: Eliseo le envió un mensajero. O sea, mandó a alguien a que le dijera qué tenía que hacer para que fuese sanado. Y entonces, ¿cuál fue la actitud de Naamán? O sea, dice que él esperaba, Naamán esperaba que saliera Eliseo y lo tocara y orara por él, y entonces se sanara, que hubiera algo ceremonioso, algo espectacular, algo que realmente llamara la atención. Era el general y tenía que sanarlo. Entonces Eliseo tenía que salir y hacer alguna ceremonia, algo así. Estaba esperando Naamán, porque él estaba acostumbrado a eso. Pero resulta que un mensajero le envió. Entonces, ¿qué pasó con Naamán? Se enojó. O sea, la actitud de él, dijo: bueno, y entonces, ¿cómo puedo ser sanado? ¿Cómo puedo ser atendido de esta manera? Y dice aquí en el versículo 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso es lo que él esperaba. Eso es lo que Naamán estaba esperando. Algo así, o sea, como mínimo eso pues tenía que suceder. Pero no, llega un mensajero y le dice: mira, tenés que meterte 7 veces al río Jordán, y vas a sanar y vas a ser limpio. O sea, realmente suceden cosas a veces a nosotros, y por eso hay gente que cuando viene al culto y no ha recibido a Cristo y se llama, entonces parece, digo esto porque yo así lo percibía antes: ¿cómo es posible que uno solo va a pasar al frente, oran y a uno Dios lo salvó? ¿Sabe que como que uno espera algo más espectacular? O sea, cuando realmente es por gracia, por amor, es por fe. Pero, y eso tenía que hacer Naamán, tener fe
y zambullirse en el río Jordán 7 veces, iba a ser sano. Pero como él no esperaba eso, esperaba algo, o decir también, bueno, alguien está enfermo, vamos a orar, y a lo mejor desde aquí oran y el Señor envía palabra de sanidad y las personas son sanadas. Pero hay personas que dicen, y como si ni siquiera pasé al frente, nadie me tocó. Pasaron los diáconos a orar por mí, pero a todos tocaron y a mí no, solo oró por mí, no, ni me tocó nada. O sea, ¿cómo va a pasar ahí algo? O sea, espera algo más espectacular. Y así le estaba pasando a Naamán en este lugar. Entonces el Señor dice, no, realmente cree en mí. Y cantábamos la alabanza, cree en mí, o como dice su palabra, cree en mí, y serás salvo tú y tu casa. Hay algo especial que sucede. Pero ¿cómo es posible que podamos creer? Yo le dije, Señor, a veces yo me recuerdo cuando iniciaba, yo le dije, Señor, pero es que yo quiero creerte, pero no veo nada claro aquí, no entiendo. Pero qué bueno cuando comenzamos a reconocer eso, ¿va? Porque una actitud es, yo no entiendo, entonces ya no vuelvo a venir aquí. Ay, imagínate el hermano que pasan allí, ¿yo qué voy a aprender? Yo estaba esperando el hermano William, ¿va? Entonces hay gente de esa manera, pero Dios usa, dice, hasta las piedras para que nos hablen en algunas oportunidades, porque Dios tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Entonces esa actitud, ¿pero qué nos afecta? La lepra que andamos debajo de nuestras vestiduras. Y el Señor quiere hoy que identifiquemos cada uno de nosotros qué realmente nos está afectando. ¿Por qué yo paso en angustia todos los días? ¿Por qué yo paso en problemado todos los días? Porque a mí solo gente violenta me sale donde voy pasando. ¿Por qué? Y comenzamos, o sea, hay algo que está pasando, Señor, o sea, a lo mejor no me he humillado delante de Dios. Y Dios quiere que nos humillemos delante de Él y reconozcamos que le fallamos, reconozcamos que estamos haciendo las cosas incorrectas y le pidamos perdón. Y por fe, y como dice su palabra, Él nos va a perdonar. No importa lo que hayamos hecho, Él nos va a perdonar si venimos de todo corazón humillados delante de Él, en obediencia. O sea, aquí lo que estaba pidiendo, lo que Dios quería con Naamán era la obediencia y la humillación de Naamán. Pero Naamán le costaba entender eso. O sea, a veces la forma como como estamos viviendo, la forma como nos han criado nuestros padres, eso forma algunas cosas que nos van a afectar en nuestras vidas. Y no solo nos van a afectar a nosotros, vamos a afectar a los que están a nuestro alrededor. Es necesario, a través de la palabra y con la ayuda de Dios, identificar aquellas cosas que nos separan de Dios, que nos afectan en nuestra vida cristiana. Porque no estoy hablando solo de los que no son cristianos, estamos hablando de un cristiano, de una persona que conoce de Dios, pero que realmente los afanes, a veces cualquier situación a su alrededor lo distrae, y eso viene a fortalecer lo negativo y a apartar lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros, alejar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces esperamos como cosas así de grandes. El Señor me decía, bueno, con solo que amanezcar respirando es una razón suficiente para que te arrodilles y me des gracias. Y yo le decía, yo me ponía a pensar, realmente es cierto. Realmente con solo eso es suficiente razón. Y decirle, Señor, si hay algo allí, ayúdame a salir adelante, ayúdame, y Dios lo va a hacer. Pero aquí Naamán tenía este problema, y él estaba esperando cosas
distintas. Sin embargo, a pesar de que nosotros, por nuestras actitudes, nuestro orgullo, nuestra forma de actuar negativa, a pesar de eso, Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre está atento a nuestras necesidades y Él está supliendo también toda necesidad, porque es el Dios para todos, para buenos y malos. Es el Dios todopoderoso que está con los brazos abiertos esperando que nosotros, los que lo conocemos, lo alabemos cada día y lo bendigamos todos los días de nuestra vida y le demos gracias por todo lo que Él ya hizo, no por lo que va a hacer, por lo que ya hizo. Es una razón suficiente, porque Él se encarga de las cosas que va a hacer adelante. Pero a veces no pasa eso, pero Dios siempre usa personas a nuestro alrededor, usa cualquier situación a nuestro alrededor. A veces un mensaje por una radio cuando vamos en vehículo, un versículo que vemos en un bus a lo mejor, que va adelante y nos llama la atención. Dios pero va a obrar de diferente manera, pero a veces nosotros no estamos atentos, no estamos pendientes de lo que Dios nos está diciendo. Pero qué importante aquí con Naamán, y dice en el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. O sea, viene y además de eso pone otras personas a que insistan. O sea, me imagino como el general, yo creo que ni se le querían acercar allí, pero como quizás lo veían ya desesperado, ya preocupado. Entonces los criados, al ver eso, acudieron a decirle, a sugerirle: pero si te está diciendo que te sumerjas 7, ¿y qué cuesta pues? ¿Y acaso es difícil? Y te están diciendo que te arrodilles y le ores al Señor y le pidas, ¿es difícil acaso? Si te están diciendo que leas su palabra todos los días, y te están diciendo que seas obedientes de la palabra de Dios, si te están diciendo que seas humilde, no seas prepotente, trata bien a tus hijos, dales amor, compartir lo bueno que Dios ha dado de ti a los demás. Si te están, ¿y qué te cuesta hacer eso? Así están viendo los criados. Y a veces Dios nos está diciendo eso todos los días también. ¿Y qué te cuesta venir aquí a los cultos? Y en vez de estar distraído, poner atención a lo que Dios te quiere decir. ¿Te cuesta algo? ¿Qué te cuesta estar atento a lo que Dios te dice todos los días? ¿Será difícil eso? Pero a veces nosotros nos complicamos. Y aquí Dios usa también a los criados para que le digan eso a Naamán. Pero Naamán, además de que no le, bueno, decía, también a través de su palabra, pues, había un río cristalino y bonito, donde, ¿por qué no me mandó el profeta ese río? Como soy general, no me hubiera mandado ese río sucio que es el Jordán, ¿verdad? Me hubiera mandado, porque allí había también un río cristalino, o sea, un río que son más famosos y donde va la gente importante. ¿Y por qué? Y que no es lo mismo que me meten a estos ríos y voy a ser sanado, le dice Naamán. ¿Que acaso no es lo mismo? No, tienes que ir al Jordán. Y ese río donde va toda la gente, donde allí se están bañando, está todo sucio, y voy a tener que meterme allí, y yo soy el general. O sea, ¿cómo es posible eso? Y el general luchando con su orgullo, desobedeciendo a Dios. O sea, la desobediencia y la falta de humildad nos hacen a veces que estemos allí con la lepra debajo de nuestras vestiduras, y llámese como se llame lo que nos afecta. Y como nos avisa, estamos en una situación a veces complicada. Dios algo, Señor,
Como decía hoy, no preguntamos por qué a mí, sino, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué quieres? ¿Qué va a suceder? O sea, preguntarle al Señor. No que por qué estás haciendo esto conmigo, ¿va? Porque Dios es soberano y puede hacer cualquier cosa con nosotros. Porque Él siempre tiene un propósito especial para nuestras vidas. Pero sin embargo, como la lepra iba avanzando en Naamán, y así también nos pasa a nosotros. La lepra avanza, la enfermedad avanza, los problemas avanzan, la escasez avanza, porque somos desobedientes y no nos humillamos delante de Dios. Y hasta que ya no podemos allí, sí, nos vamos a zambullir al Jordán, ¿verdad? Hasta entonces, ¿será necesario? Dios nos dice hoy, no esperes llegar hasta allí, hacerlo hoy. Sé obediente, humíllate delante de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y Él va a hacer todo. Él nos va a sanar, Él nos va a hacer libres, Él nos va a guardar y vamos a poder estar así con seguridad. Porque yo compartía con otras personas, bien bonito es andar con uno con seguridad. Fíjate que bien interesante, ¿va? Uno va y la seguridad se coloca en cualquier lugar y uno va bien tranquilo porque todos llevan el control, todos están viendo todo y uno va caminando tranquilamente. Bien, que galán se siente eso. Pero el Señor me mostraba, aunque andes 100, 200, 1000 personas, 10,000 personas que te estén cuidando, no es una seguridad completa, es una, entre comillas, una seguridad parcial. La única seguridad verdadera la da Dios. Él es el único, porque Él está en todas partes. Cuando uno anda a seguridad, no sé, cuando va al baño no están allí. Cuando va, o sea, siempre hay un lugar que uno se va a poner vulnerable. Pero Dios no, Dios está en todas partes. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces confiemos en Él. Pongamos todo en sus manos. Todas las situaciones que podemos estar pasando, vengamos humillados y obedientes delante de Él, y Él va a obrar. Entonces, sin embargo, a Naamán, después de todo y que veía que el problema ya era serio, dice en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Naamán? Obedecer, dice, conforme a lo que el profeta le había dicho. O sea, tuvo que obedecer. Como dice, y nada le cuesta, como le dijeron los criados, ¿va? Nada le cuesta. O sea, pero él no, él quería otra cosa. Y él estaba esperando algo especial para él. Y a veces nosotros queremos eso. No, es que yo aquí, ¿cómo puede ser eso? Pues yo voy a la Josué, no voy a otra parte. O sea, a veces hasta eso utilizamos. No, somos iguales delante de Dios. Y el Señor quiere que seamos obedientes y que nos humillemos delante de Él. Sin embargo, aquí ya, cuando ya no tenía alternativa, bueno, tuvo que ir al río sucio, al cual no quería, tuvo que humillarse y tuvo que obedecer conforme, porque no se zambulló una vez, sino obedeciendo se zambulló 7 veces. Que el Señor nos pida a nosotros que no nos zambullamos solo los domingos, ¿verdad? Sino que en la mañana, a mediodía, en la tarde, todos los días de la semana, todos los meses, los 365 días del año, que nos zambullamos en el río del agua viva que es Cristo, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre para que todas nuestras enfermedades fueran sanadas. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, pero a veces la lepra no nos deja.
humillémonos delante de Dios, obedezcamos y Él nos va a limpiar, Él nos va a restaurar, no solo físicamente, sino que espiritualmente. Dios es un Dios perfecto, un Dios maravilloso, un Dios espectacular. No somos cualquier cosa, dice la palabra del Señor. Somos hijos del Rey. Y si somos hijos del Rey, ¿de quién vamos a temer? De nadie, porque Dios tiene control. Y cuando aparezca una persona dice, te voy a asesinar, no puedes hacer, porque eso solo Dios lo puede hacer. Y si Dios te autoriza, gloria a Dios, porque voy para el cielo. Pero eso no es así tan fácil. Cuando esté enfrente de una pistola, y se le olvida y comienza a temblar, porque se le olvidó a Dios. ¿Por qué? Porque quiere sacar el arma. Dios nos da las armas, pero la queremos sacar en ese... Está como cuando un soldado todo descuidado y anda su fusil y lo tiene allí abandonado y no lo limpia, no limpia la munición, y cuando tiene que enfrentarse a una situación real, primero se le olvidó cómo lo va a usar, segundo está sucio, no le va a funcionar. Pero allí sí quiere allí sí lo quiere, ¿va? Allí le toma importancia a su arma. Dios nos da las armas, pero a veces queremos sacarlas ya cuando estamos en el problema. Por eso dice, no solo el día del problema. El Señor quiere que le obedezcamos y nos humillemos delante de Él todos los días de nuestra vida. Todos los días, dice el Señor. No solo un día. Y Él va a pelear por nosotros. Él no va a permitir inclusive que usemos las armas, porque Él va a pelear por nosotros. O Él va a usar cualquier instrumento y nos va a defender de cualquier situación. Él nos va a guardar. Él no va a permitir que alguien robe lo que Dios nos ha dado, porque eso le pertenece a Dios. Pero a veces, mire hermano, pero es que para que usted, el enemigo no le robe lo que Dios le ha dado, entonces la palabra dice que hay que darle a Dios lo que te dio, ¿va? Dice la palabra. Y dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a sobreabundar. Así dice, va. Pero dice, y entonces dice, ¿qué quiere el Señor? Que nos humillemos delante de Él y que obedezcamos su palabra. Y Él va a cumplir su promesa. Pero a veces dice, no, pero es que eso, ¿qué tal? No, pero es que esto a mí me ha costado. No, es de esto no le voy a dar nada, porque esto, además, y comenzamos a inventar excusas. Pero viene el enemigo y llega por otro lado y no se lleva solo lo que nosotros íbamos a diezmar, sino que se lleva más de eso. Entonces, ¿verdad que no hay ganancia eso? Solo por no ser obedientes y no humillarnos delante de Dios. Porque Dios sabe nuestra necesidad, Él va a suplir todo. Él va a multiplicar muchas cosas. Y así lo dice su palabra. Entonces solo tenemos que ser obedientes y humillarnos delante de Dios. Y que bueno, cuando nos ponemos en el hueco de su mano, Él guarda nuestra vida donde quiera que estemos, nos libra de todo accidente, de todo problema que pueda afectar nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Porque también Él nos guarda del pecado, pero si somos obedientes y nos humillamos delante de Él. Porque no es que, es que yo, Señor, quiero que me proteja, que me provea y quiero que el Señor haga esto, pero yo en el pecado allí se me olvida, ¿va? ¿Por qué? Porque no los humillamos delante de Dios. Y eso le pasaba a Naamán, y a través de la vida de Naamán el Señor nos enseña este día a que aprendamos a identificar que hay cosas que nos afectan en nuestra vida, que nos permiten alejar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y Él quiere que le obedezcamos y que nos humillemos delante de Él. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros, Señor. Y si tú estás